Shalom, shalom a todas y a todos. Bienvenidos a este programa, a este canal, un shofar de Yahweh para el mundo, un shofar de YHWH, traducido del tetragramatón Yod Hei Vav Hei para el mundo. Agradezco como siempre a mi Padre Eterno que me da la oportunidad, la lejaim, la vida, la bendición para estar aquí en este día de Shabbat, continuando el sábado por la mañana, pero recordemos que nosotros que empezamos el Shabbat lo iniciamos el día de ayer al caer la tarde, o sea el viernes al caer la tarde abrimos nuestro tiempo que ahora sí es consagrado a nuestro Padre Celestial, porque nos dice el cuarto mandamiento: guardarás y observarás. Son dos en uno, es decir, guardar es como es debido, reposando, pero reposar es aprendiendo, dedicándole todo lo que tiene que ver con nuestro Padre Celestial, y observar implica el guardarlo. Entonces es muy grato el que nuestro Padre Yahweh nos da la vida para estar aprendiendo en familia, y también si tú tienes la oportunidad de ir hoy a tu quejilá, a tu congregación, a tu bayit, como le llamen, pues de verdad muchas bendiciones para que pues sigamos en cada Shabbat aprendiendo y manteniéndonos de una forma más y más consagrada a nuestro Abba Kadosh. Las pautas que nos da la Torah son la instrucción de vida, no son las instrucciones del hombre, ni de ningún teólogo, ni de ningún ministro de culto, sino lo que nosotros seguimos son las instrucciones de nuestro Abba Kadosh, nuestro Avinu Malkeinu, que son instrucciones para vida eterna. La Torah no solamente nos despeja de esas supersticiones, la Torah no solamente nos aleja del error, la Torah nos bendice, nos protege, nos cuida. La Torah nos da esa luz que tanto ocupamos para nuestro diario caminar. Lámpara es a mis pies tu Torah y luz en mi camino. Amén. Pues hermanas y hermanos, bienvenidos. Yo estoy muy contento, espero que ustedes también lo estén, porque no hay otra cosa más bendición, como dice también en el libro de Kohelet, en Eclesiastés, en el final, cuando dice que no hay nada mejor que comer, beber y regocijarnos en nuestro Abba Kadosh. Lo demás Él no lo va a entregar. Busca primero el Shammai, el reino de los cielos, y todo lo demás te será añadido. Bendito sea nuestro Abba Kadosh, y bendiciones a ustedes también, porque es una bendición el que estemos conectados. Y si tú por primera vez te estás conectando a este canal, te invito para que veas los demás videos, y les pido nuevamente en el amor de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach que me ayuden a compartir estos videos que no son sin ningún interés. Yo no persigo mi propia gloria, yo persigo que nuestro Abba Kadosh sea el que sea glorificado, y que de esta forma tú me ayudes a difundir estos videos que únicamente son en la base de lo que es la Torah. La Torah nos da la instrucción de vida. ¿Qué más podemos decir de lo que nosotros ocupamos? Qué bendición, y desde aquí les deseo una bendición muy grande, vuelvo a repetir, y bendito sea nuestro Abba Kadosh, que nos da los tiempos, los modos, las circunstancias para volvernos a conectar en este día que pues es de mucha bendición. Cada Shabbat trae sus bendiciones. Algo que me estaba comentando mi esposa y que yo sí me he olvidado comentar: en Shabbat nos ocupamos de estudiar la escritura, orar, estar en familia, compartiendo, estudiando, meditarla, analizándola. Es un mandato meditarla, reflexionarla, porque de esa forma nosotros tenemos plena conciencia y los guardamos los mitzvot para ponerlos en práctica como es. En Shabbat nosotros, aparte de todo esto, de
tocar, cantar a nuestro Abacadosh, reconocerlo porque Él es nuestro creador. Reconocemos a nuestro Abacadosh como el creador, el que Él hizo las cosas de este mundo, el universo, todo lo hizo y descansó el séptimo día. Entonces, si Él nos puso el ejemplo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Y nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, también Él lo hacía. Los apóstoles, los Sheliach, el apóstol también, todos. Entonces, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Los mandamientos no están caducados. Los 10 principales siguen en vigencia. Hay otros mandamientos que antes se hacían en las ceremonias, en los rituales cuando había templo. Claro, esos ya no están en vigencia, no aplican a nosotros. Mandamientos exclusivos para las mujeres pues no aplican a nosotros, como viceversa. Hay mandamientos que para las mujeres no aplican los de los hombres. Entonces nuestro Abacadosh nos dio el discernimiento, la inteligencia para poder discernir y saber qué mandamientos aplican hoy en día. Y estos mandamientos no solamente son para Israel, sino son para todos aquellos que desean adherirse a Israel, guardar sus mandamientos y creer en nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Pues es así como tú y yo formamos parte de ese pueblo. Y en la parashá pasada hablamos de Efesios 2, capítulo 2. Tú ahí puedes ver cómo nosotros en otro tiempo no éramos ciudadanos, pero ahora ya somos ciudadanos del Israel, no del Israel que ahorita está en guerra, y oramos por nuestros hermanos de allá de la casa de Judá para que se mantengan firmes y que nuestro Abacadosh pronto ponga la Shalom en Israel. Pero el Israel que nuestro Abacadosh está forjando es el que está sacando de entre todo el mundo, de todas las naciones, lo está sacando para formar ese pueblo que vendrá a reinar con él 1000 años y a la póster vendrá a vivir por toda la eternidad en la nueva Jerusalén. Acá arriba de mí está un cubito, aquí arriba de mí, entonces para acá, aquí arriba. Entonces ese cubito me recuerda a mí la ciudad donde tú y yo estaremos si prevalecemos, si seguimos en sus mandamientos. Shabbat es un mandamiento de mucha bendición, créanmelo. Si tú no lo estás guardando, de lo que te estás perdiendo. Claro, estamos en un mundo en que a veces es muy difícil porque está bajo el dinamismo mecánico, lo voy a decir así, de la inercia de lo que Roma ha implantado en el mundo. Por lo tanto, mucha gente no puede guardar Shabbat al viernes al caer la tarde, al sábado al caer la tarde. Pero te voy a decir algo: si nuestro Abacadosh ve en tu corazón el deseo que tú lo quieres hacer, Él te va a poner las formas. A lo mejor te va a buscar otros medios. No hay que dudar de Él. Lo principal es de que nuestro corazón esté deseoso de amarlo, de servirlo y de seguir sus mandamientos. Los mandamientos son vida. Salmo 119, te lo recomiendo que lo veas. Bueno, como siempre, en las introducciones me puedo extender un poquito, pero hay ocasiones que pues son importantes en que en nuestra mente, nuestro Padre Yahweh, en nuestro corazón pone las cosas para que nosotros estemos hablando. Bendiciones, antes de que me olvide, a todos los hermanos y hermanas que están en redes sociales y en cualquier otro medio que estén enseñando Torah a nuestro pueblo. Bendiciones de todo corazón y un abrazo para todos y todas. Bueno, esta parashá que vamos a ver hoy es la 28. Parashá es porción de la semana. Cada porción de la semana tiene 7 aliyás. Estas 7 aliyás son un estudio a diario en casa, que si tú lo puedes hacer te lo recomiendo,
porque el que tú estés estudiando te va a permitir crecer en tu mente, en tu corazón, en nuestra emuná, en nuestra fe con nuestro Abacadosh. Y te vas a dar cuenta la dimensión. Es como si tú vas, cuando tú vas a la playa o ves en un lago, no es lo mismo verlo que estar dentro, ver otro mundo, ver otra perspectiva de la vida. El que tú y yo sigamos Torah, vemos la vida espiritual en una perspectiva diferente que ninguna otra religión, en ninguna denominación, trátese la que se trate, cristiana, casi de las 40,000 denominaciones, tú lo puedes ver, casi 40,000 denominaciones en el mundo cristianas, que todas ellas se atribuyen que tienen la verdad, pero rompen con los mandamientos, rompen con la Torah, y francamente se los voy a decir, no están en el camino correcto de la bendición. Nuestro Abacadosh nos dice que aquí pongo la bendición y la maldición, y francamente están yendo por un camino que no es el bueno. ¿Sí? Las religiones tienen mezcla, mucha mezcla de lo malo con lo bueno. Mi pregunta es, si yo te sirviera un platillo con basura, o perdón que les ponga este ejemplo, o si te pusiera en tu café, alguna sustancia, algún ácido que te puede destruir, algún veneno, ¿te lo tomarías sabiendo? ¿Verdad que no? Una cosa, lo que quiero decir es que en el mundo, el Hasatán, que Yahweh lo reprenda, está creando todo esto para confundir y sacar del camino de la Torah a las personas. Y este camino es el camino de la maldición. Yo doy gracias a mi Padre Yahweh que andábamos por ese camino, pero nuestro Abacadosh tuvo misericordia y nos ha traído. Si tú estás viendo esto, es porque Él tiene un propósito. Necesitas tener valor y firmeza para enfrentar todo esto. De lo contrario, te voy a decir estas palabras que dice la Biblia, que los cobardes no heredarán el reino de nuestro Abacadosh. Entonces tienes que ser decidido. Para estar en la verdad no tienes que estar yendo a una cierta congregación donde te están enseñando a romper mandamientos. No. Tú en tu misma casa puedes estar. En tu vida a diario tienes que estar practicando los mandamientos en la calle, en la escuela, en tu trabajo, donde tú vas. La iglesia no te va a salvar. El ministro de culto, cualquiera que sea, no te va a salvar. Te va a salvar tu emuná, tu fe, y el que tú te apegues a estos mandamientos que están aquí en la Torah. Éxodo capítulo 20 nos habla en resumidas cuentas, ¿sí? Pero hay un mandamiento que ha sido el punto definitivo o el que marca la diferencia, el guardar el Shabbat. Shabbat, no es el día nuestro, es el día de nuestro Abacadosh. Si tú no lo guardas, le estás robando a él, y el robar pues es romper un mandamiento, perdón que lo diga así. Y romper Shabbat implica mucho, mucho, mucho más. El que tú no le dediques el tiempo a nuestro Padre Yahweh, lo estás dedicando a ti, y eso es idolatría. Bueno, hay muchas formas de aplicar todo esto. Y bueno, miren, en Shabbat no se cocina. Mi esposa desde el día anterior prepara todo antes de que caiga la tarde. Claro, lo que hacemos para no prendemos el fuego, no es como una forma que es algo fanático, no. En aquellos tiempos no se prendía fuego porque las personas perdían tiempo para agarrar la leña, cocinar, y todo eso les quitaba el tiempo que tenían que estar en devoción y en oración. Cuando tú preparas de antetiempo tu comida, inmediatamente en Shabbat llega el tiempo, pues, y nomás te sirves y comes y listo, y estás sin ninguna distracción mental. Pero bueno, nosotros por eso lo hacemos, no cocinamos. Aparte de que el mandamiento, conservamos el mandamiento de no encender fuego
y bueno, no cocinar, y bueno, son cosas muy bonitas, muy interesantes, porque hacemos del Shabbat un día muy ágil de aprendizaje, de devoción, de alabanza, de oración a nuestro Abacadosh. Voy a pararle hasta aquí todo lo que he hablado. Y bueno, Parashá hoy, 28, está titulado como el leproso o el que tiene lepra. Hablamos la Parashá pasada, la semana pasada, de Tzarat, que es lepra. Esta está conectada con la anterior también. Pero bueno, esta Parashá nos enseña, a diferencia de la otra hablaba de lo que es lepra, lo que es la lepra y a quién le caía bueno, la lepra. Quiero hacer otra hablando de lo siguiente. La lepra, como hoy la conocemos, es causada por ese microorganismo de la enfermedad que se le del que se le atribuyó al doctor Hansen, la lepra. Pero la lepra o esa enfermedad infecciosa de la piel que era atacada al pueblo de Israel en aquel tiempo por causa, recuerdan, de la Lashon Hara. La Lashon Hara es la lengua malvada, lengua venenosa, y eso era lo que nuestro Abacadosh quería evitar de entre su pueblo. Entonces esa enfermedad que nuestro Abacadosh mandaba al pueblo por causa del hablar mal del prójimo, pues era una enfermedad que atacaba la piel al equivalente de la lepra. Entonces, lo que yo pienso y atribuyo, y como otros hermanos y hermanas también, que esa era una enfermedad especial que atacaba a la gente en el pueblo de Israel, que era como otra modalidad de lepra, ¿sí? Al que la lepra de que hoy en día la hay en todo el mundo. Yo les mostré que hay países como en México, Brasil, y en otras partes del mundo la hay. Tú puedes verlo en la Parashá pasada, o entra a Wikipedia y puedes ver todo el mapa de donde se localiza. Pero bueno, en esta Parashá 28 ya se enfoca a cómo el leproso podía ser purificado. Él tenía que hacer ciertos ritos para liberarse de ese castigo, de esa lepra. Recordemos que ellos tenían que estar apartados fuera del campamento por 7 días. Recordemos la historia de Miriam, cómo nuestro Abacadosh le mandó esa lepra, esa enfermedad de la piel exclusiva que nuestro Abacadosh le mandó para mantenerla fuera del campamento, por la simple y sencilla razón que murmuraron contra Moshe, ella y Aarón. Entonces la Lashon Hara son muchas cosas. Vamos a ver después un poquito de todo eso, y me gustaría que viéramos les voy a poner en la escritura dónde viene ese momento en que Miriam y Aarón cometieron eso, y es interesante ver esas circunstancias y cómo hoy en día se da todo eso. La enfermedad que le mandó nuestro Abacadosh a Miriam, esa enfermedad, esa lepra especial, vaya, que pues fue producto de eso, porque nuestro Abacadosh estaba acampando con su pueblo y quería que su pueblo fuera santo. Y aquí entramos, bueno, esta parashá habla de el leproso, y también cómo también el leproso y su casa pueden ser purificados o limpios, ¿sí? Sanados de esta enfermedad, porque miren la forma en la lepra que conocemos, la enfermedad esta de Hansen, la lepra, se transmite por la saliva. Imagínense que usted es un leproso y después estornuda, pues va a la pared, ¿sí? Van a las paredes, y de ahí el bicho, perdón que lo diga, la bacteria empieza a destruir y acabar hasta que pudre y destruye. Recordemos que los leprosos, empieza la etiología en la parashá pasada, ya sea de una
llaga, desde una hinchazón, desde una quemadura, y bueno, tiene otras razones. Y se va propagando de tal forma que va perdiendo las personas la sensibilidad a tal grado de que va pudriendo la piel, después el músculo, luego los huesos, las articulaciones, a tal grado de que se caen las articulaciones, y las personas, como estaban entumidas, pues a veces no sentían mucho, pero era una enfermedad que mutilaba a las personas. A veces quedaban sin los ojos, sin la nariz, sin orejas, se les caían, y pues la gente pues se veían raro, imagínense, se veían raros sin un órgano. Es una enfermedad muy humillante, muy impactante ante la gente. Bueno, entonces, hablando de esta Parashá 28, aborda eso, las leyes de cómo, o las normas, cómo el leproso podía purificarse y cómo su casa también. Y bueno, esta Parashá son 2 capítulos, el 14 que habla de esto y el 15 que habla de cómo pueden purificarse también los hombres y mujeres que tienen flujo, ¿sí? El flujo. Bueno, miren, sin más que decir, vamos a abordar, les voy a empezar a poner aquí en la pantalla, porque yo en Shabbat les menciono que es un tiempo de estudio. De corazón les digo que yo trato de ir lo más concreto para abordar lo que es todo lo que en una semana se ve, y para eso requiere un poco de su paciencia, y gracias por estar y quedarse, porque todo lo que decimos pues es aprendido y claro, desde luego es para nuestro bien. Vamos, antes de todo, vamos a orar, ¿de acuerdo? Oremos. Baruch atah Yahweh, nuestro Abacadosh, nuestro Avinu Malkeinu, nuestro Boreolam, te damos toda Rabá en esta mañana de Shabbat, Padre Yahweh, porque nos permite estar con vida para aprender. Ayúdanos, Padre amado, a honrarte y a honrar este día que tú has puesto para nuestra bendición. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech olam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre, Rey eterno, que nos bendices con tus mandamientos y nos has encomendado el que nos ocupemos de el estudio de tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher bajarmanu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres tú, nuestro Abacadosh, nuestro Padre eterno, que nos bendices y con tus mandamientos y nos has entregado tu Torah, y gracias por escogernos de entre todas las naciones para estudiar tu Torah. Gracias, agradecidos estamos y privilegiados, Padre Yahweh, porque tú nos hayas tomado en consideración. Gracias por tu bondad, tu misericordia, y que el Ruach HaKodesh nos dirija a toda verdad. Abre nuestros ojos a tu Torah, abre nuestro corazón, nuestro Ruach, para que tu Torah haga ese efecto en nuestra vida. Gracias, amado Padre Yahweh, y bendito seas por siempre. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach te damos toda Rabá. Amén y amén. Bien, vamos a entrar en tema, y ahorita seguimos explicando. Ahorita seguimos explicando. Muy bien, aquí estamos en la Parashá número 28, aquí, Metzorah. Aquí están las aliyás que yo les mencionaba, que a diario estamos leyendo, lo que significa el que tiene zarat o el que está leproso. Bien, voy a irme a los comentarios, a estos comentarios. Yahweh ha puesto su morada entre los hijos de Israel. Su presencia santa requiere que los hijos de Israel vivan una vida santa. El santuario terrenal puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel, y para evitarlo ellos necesitan conocer todas las normas acerca de lo que produce
la impureza y cómo ser libres de ellos. Y aquí vamos a entrar a las parashas pasadas. Por esta razón, en los capítulos 11, recuerdan de los animales, los que eran permitido comer, los kosher, los aptos, correctos, ¿verdad? Para el consumo. Pues aquí nos sigue diciendo de que del capítulo 15, donde inicia de los animalitos que eran los kosher, hasta el capítulo 15 que aborda esta parashá, nos habla de lo limpio, como las personas que tienen que tenían flujo seminal, o también las mujeres también. Y bueno, desde el 11, de los capítulos del 11 al 15 habla todo ello, de las leyes, cómo deben de purificarse, porque nuestro Abacadosh quería un pueblo santo, un pueblo santo. Imagínense aquí, miren, voy a ponerles esta imagen, aquí, esta imagen, aquí tenemos el tabernáculo, todas estas, aquí que vemos, todo esto, aquí es el tabernáculo, el atrio y lo que hemos visto. Ahí disculparán que no me pueda quitar de aquí, pero nuestro Abacadosh estaba, el tabernáculo era como una, era el lugar donde él residía, vaya, con su pueblo. Él quería habitar entre su pueblo. Y desde las parashá pasadas le dijo a Moshe, constrúyeme este tabernáculo con todo su mobiliario, porque yo quiero habitar con mi pueblo. Él quería estar en intimidad con su pueblo. Su pueblo estaban acá, estaban acampados. No estaban acampados, como nosotros decimos, de una forma desordenada, en bola. No, el pueblo estaba acampado alrededor de lo que era el tabernáculo, de lo que era, pues sí, lo que era este Mishkan. Y pues 3 tribus por un punto, 3 otros por otro punto cardinal, y así las 12 tribus. Los levitas pues estaban en torno ahí. Pero bueno, lo que yo les quería comentar, voy a bajarle un poquito aquí a la música, es cómo nuestro Abacadosh, si él deseaba estar con su pueblo, pues desde luego él es un Elohé santo. Entonces él quería que todo su pueblo estuviera limpio, y por eso les dio estas leyes, desde el comer sano, el comer animales limpios, el que ellos estuvieran limpios cuando pecaban, ¿verdad? O cuando tenían alguna falla pues fisiológica. Ahora sí, vamos a ver eso más adelante, los que tienen flujo de semen, que hay una situación que cuando es un problema fisiológico, anatómico, pues tenían ellos que estar limpiando. O también cuando había una emisión de semen también, cuando caía, ¿verdad? En lugares que nuestro Abacadosh decía que tenían que ser limpios para que estuvieran pues sanos, ¿no? Estuvieran purificados, vaya, no sanos. Entonces, como las sillas, las camas, etcétera, etcétera, que les cae ese líquido que ya les mencioné. Y bueno, nuestro Abacadosh, esos capítulos que acabamos de ver, era para decirles que como él está aquí habitando con ellos, ellos deberán de estar limpios, ¿sí? Sanos, limpios, purificados más bien, para presentarse aquí en la presencia de nuestro Abacadosh. Por eso el que tenía en esta parasha, que se llama el leproso, o el que tiene tzara, él tenía que sacar lo tenían que sacar fuera del campamento, y ahí duraba 7 días, como fue el caso de Miriam. ¿Por qué? Porque ella habló mal. Nuestro Abacadosh quería que todo su pueblo fuera un pueblo muy entregado en todo su ser santo, su lengua, todo estuviera sometido hacia él. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasó con esta situación de Miriam. Es más, vamos a verlo. Yo les quería mostrar aquí cómo es como el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, estaba acampando, y nuestro Abacadosh estaba en medio de ellos. Y esa es la razón por la que nuestro Abacadosh les dio esa Torah, esas instrucciones, para que ellos se mantuvieran
en limpieza, ¿sí? Bien, aquí vamos a ver aquí cómo fue la situación con Miriam. Vamos a leer de aquí, de este lado izquierdo, ¿sí? Y aquí vamos a leer el problema de lo que le aconteció cuando nuestro abacados le mandó esa enfermedad, esa lepra especial que nuestro abacados por la simple y sencilla razón de que aquí nos dice, cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por motivo de la mujer cusita, es decir, por causa de la esposa de Moisés. Cushita, ella era por allá no tengo entendido, usted me puede decir de dónde eran los cushitas, creo que eran de Etiopía, por aquel rumbo. Entonces quiere decir que la mujer de Aarón era una mujer de tez morena, ¿sí? Era una africana, vaya. Entonces obviamente aquí había algo que no les cayó bien a Miriam y a Moshe. Yo no sé si era algo racismo o alguna otra cosa, o alguna otra situación que la mujer de Moshe no les cayó bien, o alguna otra cosa, ¿verdad? O algún otro problema. Pero bueno, eso ya son puras hipótesis mías y ofrezco disculpas si me equivoco, pero lo que es innegable que fue por causa de la mujer cushita con la que se había casado. Se casó con una mujer cushita. Además decían solamente por Moshe ha hablado Yahweh. En pocas palabras, ellos ya estaban como muy alzados y estaban diciendo, ¿a poco nada más Yahweh habló a Moisés? No, también habló con Aarón, conmigo, ¿sí? No ha hablado por nosotros también, es decir, no les ha hablado también a Miriam y a Aarón, y Yahweh lo oyó. Miren, lo que nosotros hablamos, decimos, transmitimos a las personas, bien o mal, nuestro abacados lo odia. Y yo les quiero decir algo, que por esto del hablar, nuestro abacados le mandó a Miriam esto. ¿Cuántas veces no se habla de las esposas de los ministros? Que sea verdad o mentira, muchas veces se les castiga de una forma tremenda. Por eso hay que tener mucho cuidado, y más cuando este hombre o esta mujer están sirviendo a nuestro Padre Celestial, lo aman, lo respetan, siguen sus mandamientos y quieren hacer lo mejor para Él. Entonces las personas que hablan mal de estos pastores, que están en el camino de nuestro Adón, y que son sinceros ante nuestro Abacadosh, ellos, los que hablen, puede pasar algo que no se los deseo. ¿Por motivo de qué? La mujer. Entonces nosotros muchas veces somos atacados. ¿Cómo? Usando a nuestras esposas. Bueno, ahora bien, Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra. O sea, como él era una persona excelente, Moshe. De pronto Yahweh llamó a Moshe, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la carpa de reunión. Así que los tres salieron, es decir, a las puertas del Mishkan, del tabernáculo. Yahweh bajó en una columna de nube, se paró a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Ellos dos pasaron adelante, miren. Y él les dijo: tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levanta entre ustedes un profeta de Yahweh, yo me le doy a conocer en visión, le hablo en sueño. No así con mi servidor Moshe, él tiene la confianza de toda mi casa. Es decir, que nuestro Abacadosh les hablaba a otras personas de una forma diferente, pero con Moshe era mucho más cercano, un llamado de confianza. Es decir, había una relación muy especial entre Moshe y nuestro Abacadosh. Así se expresa nuestro Abacadosh. Dice: no así mi servidor Moshe, él tiene la confianza de toda mi casa. No le hablaba a él como un cualquier profeta, que era también algo muy especial, pero con Moshe era mucho más íntimo, mucho más especial. Cuando él habló cara a cara, claramente y sin enigmas,
y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Aquí los está regañando nuestro Akadosh a Aarón y a Miriam, como diciendo, miren, vean quién es Moshe y se atreven a hablar de él usando a su esposa, cuando él habla claramente y sin enigmas. Es decir, con Moshe hablaba clarito nuestro Akadosh, ¿sí? Enojado todavía con ellos, Yahweh se fue. Mientras la nube se retiraba de la puerta del Mishkan, del tabernáculo, ahí quedó Miriam atacada de unas escamas blancas como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba atacada de escamas. Lepra. Era una lepra exclusiva que nuestro Abacadosh mandaba a su pueblo en ese tiempo por la cuestión de la Lashon Hara, que es lengua malvada. Y vean lo que pasó. Aarón le dijo a Moshe, por favor, mi amo, no nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad. Es decir, pidieron perdón a Moshe. Aarón, no permitas que ella quede como uno que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de la carne consumida. Así que Moshe clamó a Yahweh y dijo, por favor Elohim, te ruego que la sanes. Pero Yahweh le dijo a Moshe, si su padre hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y que entonces la dejen volver. Aquí está diciendo que si aún su padre hubiera escuchado lo que hizo ella, o lo que hicieron ellos, pero en este caso con Miriam, no hubiera durado mucho tiempo enojado el padre con ella por esta vergüenza, por esta situación. Y nuestro padre Yahweh está diciendo con justa razón, pues estoy ofendido, ¿sí? Entonces nuestro Abacadosh se ofende cuando estamos hablando cosas que no son. Y recordemos que con nuestra lengua hablamos bendición o hablamos cosas que son de maldición. Por eso es que, por ejemplo, hay personas que consultan a los hechiceros, a los brujos, y estos hacen declaraciones de maldad, ¿sí? Haciendo previamente, respaldando magias y otros tipos de ritos, como usando objetos para la persona hacerle un daño, que viene pues del ocultismo, del Hasatán. Ellos usan esas palabras. Con las palabras nosotros podemos matar a una persona. Con las palabras podemos hacer demasiado daño, chismeando, murmurando, calumniando. Y eso es lo que nuestro Abacadosh tenía aquí con su pueblo. Quería prevenir esto. Y ese fue el mal que le trajo a Miriam. Porque Yahweh le dijo a Moshe esto, dice, bueno, el 15, así sacaron a Miriam del campamento por 7 días. Vuelvo a esta imagen, aquí. Tenían que sacarla a ella del campamento, tenía que estar fuera por 7 días, hasta que volviera y ya limpia, con otra actitud, con otra forma de ver la vida y con otra forma de que tiene que refrenar su boca, su lengua, lo que dice antes de hablar, y por ende contra quién está hablando, contra un siervo de nuestro Abacadosh, ¿sí? Hoy vemos hoy en día que hay gente que pues hablan de una forma que no se miden, ¿verdad? Y sí hay un pago, sí hay un castigo para aquellos que hablan mal. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado, ¿sí? Bueno, después de eso salió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Bueno, y aquí se acaba esta historia que nos trae a colación lo que hizo nuestro Abacadosh con Miriam. Y aquí dice que aquí donde está el ratoncito,
Del capítulo del 11 hasta el 15, el que yo les decía, nos habla de que hasta aquí se encuentra esa enseñanza de que nuestro Abacadosh les da para que el pueblo estuviera en mejores condiciones, limpios. Voy a leerles desde aquí. El capítulo 11 habla de la prohibición de comer animales impuros. Muchos dirán, no, pues nada más son para los judíos. No es cierto. La Torá es para todo aquel que quiera adherirse a la Torá. Si tú no quieres seguir la Torá, no eres pueblo de nuestro Abacadosh. Así tú cantes, uses la Biblia en tus enseñanzas, pero si no practicas los mandamientos, no eres pueblo de Él. Si no guardas el Shabbat, no eres pueblo de Él. Si no practicas, celebra las Moadim, no eres pueblo de Él, porque en tu esencia está todavía otra esencia que no es la esencia del Elohé de Israel, de otras corrientes, vaya, de otras religiones inventadas por el hombre, que ya me he cansado de decirlo y no lo digo con el afán de molestar, ni de denostar, ni de criticar, ni juzgar, pero es en esas religiones que provienen de Roma, ¿sí? Ya saben cuáles son, o cualquier otra religión, el Islam, o cualquier otra religión del hinduismo, o de otras corrientes religiosas filosóficas como el sikhismo y otros, taoísmo y otras tantas cosas. Bueno, el capítulo 11 nos habla de la prohibición de comer animales impuros, el tipo de impureza que es producida por medio de no puede ser eliminado por medio de otros ritos de purificación y es más grave que la del resto. Es decir, está diciendo que, por ejemplo, el de la lepra sí se puede uno limpiar, el de la casa se puede limpiar una casa con lepra, sí podían purificarse, es decir, que nuestro Abacadosh daba así la oportunidad de limpiarse, pero el comer animales inmundos no hay una forma de cómo limpiarse. Y bueno, aquí por eso dice que es más grave que el resto de las demás, las que vamos a ver aquí abajo. Al tocar los cadáveres de los animales impuros se produce una impureza ritual en los hombres, pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación, lo que hablábamos. El capítulo 12 habla de la impureza producida en la mujer por un parto, y ya lo vimos, por el parto, cuando da luz niño o niña y tenía que permanecer ya sea 7 días o 14 días en el caso de las niñas. También se nos habló de algo interesante de la concepción también, que es importante. Y bueno, en el capítulo 13, esto lo vimos en las parashas pasadas, habla de la impureza producida por la zarat, la plaga de la lepra, vaya, ¿sí? Traducida como la lepra. En el capítulo 14 se habla de una purificación, lo que vamos a hablar de la purificación de zarat de una persona. Metzorá, que significa aquel que tiene zarat o el leproso, ¿sí? Y cómo tratar esta plaga en tu casa, en la casa también, porque recordemos de que el leproso no solamente su piel era dañada, sus órganos, sus músculos, sus miembros, todo, sino inclusive su ropa era contaminada como su casa. Entonces aquí vemos, miren, la lepra es el efecto de lo que ha sido causado por la lashon hara, el hablar mal, ¿sí? Era como nuestro Abacadosh pues castigaba al pueblo por hacer esto. Bueno, dice, en el capítulo 15 se encuentra la enseñanza de la impureza ritual producida por los flujos que vienen de los aparatos reproductores del hombre y de la mujer, ¿sí? En el caso del hombre, la emisión de semen, y la mujer pues su menstruación, que en el caso de la mujer ya lo hemos visto en los otros capítulos también más, pero en el hombre vamos a verlo en exclusivo. Pero miren, la zarat, aquí les traigo otras imágenes, miren, qué tremendo. Usted puede buscar imágenes de cómo las personas quedaban, miren, a veces quedaban sin dedos, sus ojos, a veces se les caían los miembros, los brazos, sus narices,
miren, sin sus manos, sin sus pies, y bueno, es tremenda. Esta era una enfermedad que en los tiempos en que nuestro Abacadosh ajusticiaba al pueblo, era para que volvieran a un estado de bien. O sea, la finalidad de la Zarad que enviaba nuestro Abacadosh a su pueblo no era para matarlos, sino para hacerlos recapacitar, para hacerlos tomar conciencia de que no hagan ese tipo ni practiquen esas cosas con el hablar mal, porque pues eso no era muy bien visto por nuestra Abacadosh. Ok, bueno, nomás quise mostrarles lo triste, y por eso eran sacados de la sociedad. Por eso Miriam fue sacada del campamento. Después de su tiempo cumplido, ella volvió y el Cohen la declaró libre, tuvo que hacer ciertos ritos, y ya ella volvió a restablecerse en el campamento. Yo pienso que si Miriam estuviera aquí enseñándonos, nos diría sus experiencias y todo aquello que pasó por su mente y su corazón. Miren, muchas veces no valoramos cuando estamos sanos, pero cuando estamos enfermos es ahí cuando realmente nosotros sentimos, ¿verdad? Sentimos cosas muy, muy, muy tremendas. Pero ¿para qué pasar por esos juicios de nuestro Abacadosh? Quizá hoy en estos tiempos, que puede ser, aunque no nuestro Padre Yahweh, no hay límite para él, pero pues hoy en día estos pecados que siguen, personas que siguen reincidiendo y reincidiendo en hablar y en hablar mal a las personas, sí es un pecado muy grave, y tarde o temprano nuestro Padre Yahweh las va a justiciar de una o de otra forma, aunque no sea por la lepra. Pero la Lashon Hara es muy penada. Bueno, todas las instrucciones han sido dadas con el fin. Aquí los que les comentaba, todo lo que les dio nuestro Abacadosh en estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el tabernáculo sea contaminado, lo que yo les decía, y el pueblo dañado por la presencia divina que está en medio de ellos. La imagen que les mostré, que nuestro Abacadosh estaba con ellos en el campamento, tanto en el desierto como luego en la tierra prometida. Las reglas en cuanto a la impureza ritual tienen que ver con la santidad en relación con la presencia física de Yahweh dentro del pueblo de Israel, en el Mishkan y en el templo. Aquí es por eso que en los tiempos de Yahshua HaMashiach también había leprosos. ¿Por qué? Ya cuando estaba el templo, ya no era una tienda de campaña como lo veíamos, pues por decirlo así, sino ya era una construcción ya en forma. ¿Por qué? Porque la lepra siempre era una forma en que cuando la gente veía un leproso decían: pecador, es un pecador, es un pecador, ya sea uno que hablaba mal o también porque estaba transgrediendo algún otro pecado. Y se nos habla mucho en los pecados de Caret, que son esos pecados en que la gente era cortada, sacada del pueblo, o que algunos eran muertos. Y yo les voy a decir esto: el Shabbat es penalizado, era penalizado en aquel tiempo por muerte. Miren, voy a entrar aquí y yo se los mostré. ¿Por qué? Porque no pretendo hablar nada más de lo que sin ningún sustento. Miren, voy a poner aquí Éxodo 31, donde vamos a ver que aquellos que no guardaban Shabbat eran cortados, y cortados no solamente era o implicaba el que eran sacados de ahí del campamento, sino que muchas de las veces eran muertos. Miren, permítanme aquí
Aquí dice, en el versículo 13, y Yahweh le dijo a Moshe, aquí versículo 12, habla al pueblo israelita y dile, sin embargo, a Israel, no a los judíos, ¿sí? A Israel, que son las 12 tribus, y dile, sin embargo ustedes deben observar mis Shabbatot, es decir, las Moadim, las fiestas, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado, los he tomado para mí. Si nosotros somos el pueblo israelita es porque nosotros estamos observando mandamientos. Por eso es lo que yo les digo, si tú no observas las Moadim, las fiestas, no eres consagrado de Yahweh, eres consagrado pero de otra religión, de otras creencias que están ajenas a la Elohim de Israel. Por tanto, no eres pueblo de él. Yo te invito a que seas pueblo y que empieces a hacer esto, porque esto sí es aplicable hoy en día. Observarán el Shabbat, aquí bien claro, porque es santo para ustedes. Al que lo profane, ojo, se le dará ¿qué? Muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada del pueblo. Aquí vemos cortado del pueblo, quitado del pueblo, o se le dará muerte. ¿A quién se le daba muerte en aquellos tiempos? Que hoy en día ya no se aplica, pero ¿a quién se le daba muerte? Aquel que estaba en la magia, en el ocultismo, en el hechicerismo, a los brujos. ¿A quién se le daba muerte? A los adúlteros, a los fornicarios, a los que tenían o mantenían relaciones incestuosas, que con la mamá, que con el papá, que con la madrastra, que con la hermana, que con la tía, que con el tío, que etcétera, etcétera, esas perversiones. O también aquellos que se tenían coitos con animales, relaciones con los animales, se les daba muerte. Y la Torah nos dice, tú puedes buscarlo, se les daba muerte. Entonces aquí también aquel que profanaba se le daba muerte. 6 días se podrá trabajar. Imagínense si estuviéramos en aquellos tiempos, cuántas muertes no hubiera, ¿verdad? Por eso es bien importante el Shabbat, ¿sí? Hay otros mandamientos también que se les daba muerte, como aquel que, ¿se acuerdan? Que producía un incienso parecido al que se ofrecía en el altar del incienso, o también del aceite, ¿verdad? En el Mishkan. Eso era también castigado. ¿Qué otra cosa es? Comer pan leudado en Pesach también era penado. Tú lo puedes ver, puedes buscar pecados de Karet y te vas a dar cuenta que entre ellos estaba el Shabbat. Y en el Shabbat pues había también estos pecados que te estoy mencionando. Tú los puedes investigar. Pero aquí es para que te vuelvo a poner este pasaje, para que dimensionemos la importancia de lo que implica es guardar el Shabbat, y que no lo guardemos por temor, no, créanmelo, que es una bendición, es un privilegio, es algo hermoso, por decirlo así, el que estemos en ese día conectados con nuestro Abacadosh en familia. Es una bendición. Y bueno, no solo en Shabbat, que aunque no nos dice en Rosh Hodesh, pero el Rosh Hodesh es una Moed también, como lo son las fiestas Pesach, Hamatzot, Bikurim, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shavuot, me estaba olvidando. Todas esas fiestas marcan el hecho de que tú y yo somos el pueblo de Él, nuestro Padre Yahweh, ese pueblo que Él vendrá y reunirá, no aquel pueblo que aunque dicen que son, pero que no guardan mandamientos, ni las Moadim, ni el Shabbat, ni otros mandamientos. Por ejemplo, miren, me voy a poner un poquito de pie, a ver si me logran ver. Estos son los tzitzit, ¿sí? Son tzitzit estos tzitzit, claro, es que también son un mandamiento, no solo para los judíos, sino es para el pueblo de Israel. Hay mandamientos de diversas categorías, de diversos rangos. Estos que ya te mencioné, los de rango arriba, pues son los 10 mandamientos, las 10 palabras, y así nos vamos. Pero miren 6 días podés trabajar, observarán el Shabbat,
porque es santo para ustedes. El que lo profane se le dará muerte. Ojo, ojo. Y vaya, tener mucho cuidado. Y 6 días se podrá trabajar, el séptimo día habrá un Shabbat de completo reposo. Reposo es para aprender, agradecer a nuestro Abacadosh por todo lo que Él hace y lo que Él nos da. A cualquiera que haga trabajo de Shabbat se le dará muerte. Miren, vuelve a repetir aquí, muerte aquí y muerte acá. Quiere decir que es algo serio. Hoy en día quiero decirles, y yo lo mencionaba ayer a mi esposa y a mi hija aquí en el Shabbat, que hay mucha gente que ahorita está pues ya muerta porque no guarda mandamientos. Si no guarda mandamientos, pues ya está muerta espiritualmente, siguiendo religiones inventadas, impuestas, adoctrinadas por los hombres. Y eso es algo para mí triste y lamentable, porque miren, yo vengo de allá. Yo por mucho tiempo aprendí, enseñé en las iglesias, pues cristianas, pero al momento de ver el Torah, mi Abacadosh me mostró la gran diferencia, ¿sí? La gran diferencia. Y por eso yo te insto a que tú leas, porque si tú lees no vas a ser esclavo, ni manipulado, ni vas a ser ignorante, y vas a estar enseñado por nuestro Abacadosh. Bueno, vamos a ver aquí, dice, 6 días se podrá trabajar, pero el séptimo día, ya lo vimos, el pueblo israelita guardará el Shabbat. El pueblo de Israel es el que guarda el Shabbat. El que no guarda Shabbat no es de Israel, aunque digan que sigan el Elohim de Israel, no. Ellos son seguidores de otra cosa, francamente. Pero el pueblo de israelita es el que guarda el Shabbat, observando, guardar y observar, lo que yo les mencionaba. Guardarlo es apartar el día, observarlo es hacer lo que en el Shabbat implica: adorarlo, leer, reflexionar, compartir, adorar con nuestro Abacadosh, agradecerle, tener esos momentos de bendición con Él. Y claro, para ello pues tiene que ser un tiempo en que debemos estar alejados de las actividades cotidianas, ir a trabajar, que está penado, el que estés cocinando, para cocinar pues que usas la lumbre, ¿sí? El que tú estés en eso que te aparte el tiempo que es para nuestro Abacadosh, porque eso te estará robando el tiempo. Y robar es romper otro mandamiento, vaya. El pueblo israelita guardará el Shabbat observándolo a través de los siglos, como una alianza por siempre, perpetua. Una alianza. Si tú guardas Shabbat, estás empactado. Guardando el pacto, estás en una alianza con nuestro Abacadosh, en el que en una alianza tú estarás cuidado, protegido, resguardado, bendecido, ¿sí? Y claro, tú tienes que también estar siendo fiel a Él, ¿sí? Será, y vean lo que dice aquí, será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo. Es decir, entre nuestro Abacadosh, lo está diciendo. En otras palabras, voy a parafrasear. Como nuestro Abacadosh dice: si tú estás guardando el Shabbat y las Moadim, las Shabbatot, que está bien claro acá arriba, miren, me voy a ir otra vez acá arriba, donde dice, aquí, perdón, ¿dónde me puse? Aquí. Habla al pueblo y dile: sin embargo, ustedes deben usar mi Shabbatot, no Shabbat. Por eso me gusta esta versión israelita, porque nos abre la luz, nos da luz con respecto a que son las Moadim, las fiestas Shabbatot, ¿sí? Las fiestas que pueden caer en cualquier día de la semana, ¿sí? Que ya les mencioné. Pero entonces estas, ya me fui para acá, es una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo. Si tú guardas estos Moadim, estas es que eres pueblo de Él. Y no quiero ofenderte, ni quiero dañarte, ni quiero
con decirte, mostrarte algo que no es. Aquí dice la Escritura, no lo digo yo. Si te ofendes, no te ofendas conmigo, oféndete con el Padre Celestial. Yo estoy cumpliendo con decirte algo que yo también no sabía, que aunque lo leí por muchos años y enseñé la Escritura por años, pero mis ojos estaban cerrados. Por eso yo digo como el patriarca David, el rey David, que dice: abre mis ojos a la Torá, porque al abrir ya no estás ciego, ya no estás ignorante, perdón que lo diga. Y si hay líderes que saben de esto y no lo hacen, les viene un castigo muy tremendo, que no quisiera estar en sus zapatos, porque nuestro Abacadosh nos va a... Todos, tú y yo, tenemos un juicio con él. Estaremos ante el tribunal de nuestro Mashiach. En 2 de Corintios capítulo 5 nos lo dice, al parecer. Por falta de tiempo no te lo busco, pero todos tenemos una cita con nuestro Abacadosh. Ahí se va a decir todo. Lo que tú hiciste, lo que tú sabiendo y no lo hiciste, te va a ser ahí sacado. Y bueno, dice a la luz. Dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado, ¿cuál es? Díganme. La paga del pecado es muerte. Por eso nuestro Abacadosh no quería matar a su pueblo, como hoy en día él no quiere matarnos, sino él quiere que vengamos al arrepentimiento, y por eso nos da instrucciones de cómo limpiarnos. Ahora tenemos a nuestro Mashiach. Ya por eso no matamos animalitos, no sacrificamos. Claro, no tenemos un templo donde ir, no, pero nuestro Abacadosh reside en nosotros, porque nosotros somos el Mishkan del Ruach HaKodesh, o el templo del que conocíamos como el Espíritu Santo. Entonces es importante que consideremos esto, ¿sí? Será una señal perpetua entre Israel y yo. El verdadero Israel es el que guarda los mandamientos, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y al séptimo día cesó de trabajar y reposó. Cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio a Moshe, Yahweh, las tablas de la alianza, los mandamientos, tablas de piedra escritas por el dedo de Yahweh. Bien, miren, ya duré un ratito aquí. Esta parashá es no muy larga, pero por falta de tiempo voy a tratar de ir viendo cosas que yo considero lo más resaltante, lo más importante, pero de todos modos aquí les pongo para que usted en casa lo vaya leyendo. Entonces, hasta ahorita, repasando lo que hemos visto, que nuestro Abacadosh, desde el capítulo 11 de la parashá del Kashrut, del comer los animales limpios, hasta lo que hoy está en esta parashá del leproso y de aquellos que tienen alguna una impureza con respecto a la emisión de flujo, ya sean los hombres de flujo de semen, y el de las mujeres de su unidad, que es la menstruación, tenían ciertas reglas de que tenían que limpiarse, porque nuestro Abacadosh residía con su pueblo aquí, y ellos tenían que estar limpios de todo. Es como hoy en día, miren, nosotros tenemos que estar limpios de todo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ruach. Debemos de estar limpios, libres de cualquier pecado, ¿sí? ¿Y quién nos va a ayudar? La misma Torah nos ayuda a que nosotros nos mantengamos santos, limpios, puros, porque recordemos de que sin la santidad nadie verá nuestro Abacadosh. Por eso, ¿por qué es inmundo eso? Por lo de la emisión de semen. Miren, hoy en día hay tanta fornicación, tantos hombres y mujeres que se entregan a eso, hombres, no quiero sonar con un lenguaje bajo, no, sino que lo digo, no encuentro otras palabras, hombres que están eyaculando en mujeres y en mujeres, ¿sí? Eso es tan penadísimo. ¿Y qué generan eso? Lo vimos en la parashá 27, que tiene que ver mucho el nuevo individuo que nace producto de una eyaculación fuera de un matrimonio. ¿Qué es lo que genera? Pues individuos con esa,
Yesed Hará mucho más acentuada que aquellos que nacen en un hogar, en un matrimonio limpio, ¿sí? Es por eso que son personas con comportamientos muy, muy marcados, muy sucios, ¿sí? Y por ende debemos de nosotros tener mucho cuidado en caer esos pecados. Por eso nuestro Abacadosh castigaba el adulterio y la fornicación con la muerte, ¿sí? Bueno, miren, entonces voy a volver aquí a la página de la Parashá. Bueno, todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de que el tabernáculo no sea contaminado y el pueblo dañado de la presencia divina que está en medio de ellos, tanto que en el desierto como luego en la tierra prometida. Las reglas en cuanto a la pureza ritual tiene que ver con la santidad en relación con la presencia física de Yahweh dentro del pueblo de Israel, en el tabernáculo y en el templo. Algunas de estas reglas son aplicables solamente cuando hay un santuario. Tiene aquí toda la razón. Hay cosas, por ejemplo, que ahorita no son practicables o válidas porque no hay templo, ¿verdad? Es lo que nos trata de decir, y nos dice el ejemplo, los que requieren sacrificios. Por ejemplo, dice, por otras de estas reglas son aplicables aún la ausencia del santuario, como las del kashrut y la nidá. O sea, ¿se acuerdan del kashrut y de la nidá? ¿Ok? Mientras que no tenemos templo, no podemos guardar las leyes que tienen que ver con los sacrificios, pero sí podemos guardar las reglas de no comer animales inmundos. Es decir, otras no se pueden aplicar hoy en día, pero esta sí. No podemos comer el puerco, los mariscos, pescados que no tengan escamas y no tengan aletas. No podemos comer reptiles, no podemos comer aves de rapiña, ¿sí? O aves enfocadas en su accionar para limpiar el ecosistema, o carroñeras, etcétera. La purificación de nuestros cuerpos por medio de una mikveh, de una pila o nosotros por decirlo, un bautisterio natural, ¿sí? Como nosotros lo conocemos. El pueblo judío sigue guardando las instrucciones en cuanto a la pureza ritual, que son aplicables sin el santuario, porque siguen siendo un pueblo santo, ¿sí? Hay cosas que aunque ahorita no hay templo, nosotros son aplicables a nuestro tiempo. Las reglas de la lepra solo son aplicables dentro de la tierra de Israel cuando hay templo, así que no aplicará hasta que el tercer templo sea construido. Estas reglas, ¿sí? En la parashá pasada vimos cómo el Talmud menciona que el nombre del Mashiach leproso, el estudioso leproso, bueno, no lo vimos aquí, pero cuando nuestro Mashiach dice que él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, la lepra aquí es vista como el pecado, ¿sí? Cuando nuestro Mashiach cargó el pecado, se hizo, por decirlo así, leproso, porque cargó eso. El pecado es como una lepra. Por lo tanto, las leyes de la purificación de Tzara están íntimamente relacionadas con el Mashiach, y más correctamente con su muerte y la resurrección, como veremos a continuación. Ok, una persona cuando tenía lepra, el pecado es muerte, pero cuando la persona era librada del Tzara, de la lepra, era una persona que volvía a la vida. Por eso la lepra era considerada como muerte y vida. Y nuestro Mashiach, al cargar la lepra, murió, ¿sí? Por esa causa del pecado, pero al resucitar vivió para nosotros. Resucitó por nosotros. Y bueno, aquí en esta leyá nos habla el caso de la lepra de Miriam. Miren lo que yo les comentaba, que fue golpeada por esta plaga, seguramente cumplió con este mandamiento, y les leí aquí en Números 12, y cómo ella cumplió al ser sacada, llegó con el sacerdote, presentó sus ofrendas y hizo todas esas instrucciones, y pues ella volvió a ser reincorporada al campamento. Y bueno, aquí miren, por cuestión de tiempo, esto se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean con cuidado. Puede hacer pausa,
¿sí? Vemos como en los tiempos de nuestro Mashiach, pues la lepra estaba ahí ya físicamente también por causa del pecado. Y vuelvo a repetir, cuando una persona leprosa era vista, pues la gente en automático sabían que era una persona muy, muy pecadora y que estaba cumpliendo el castigo de lo que, por sus hechos, por sus acciones. Bien, bueno, en esta parashá 28 se nos habla de cómo ellos tenían que venir ante el Cohen para ser limpios. Tenían que traer estas avecillas, ¿sí? Madera, cedro, lana, carmesí y sopo, para que hicieran este rito de la purificación. Y bueno, dice, las aves son asociadas con las palabras sueltas de la Lashon Hara, ya ven. Se mataba una avecita, se degollaba y se mojaba la otra avecita con la sangre de esa avecita, ese pajarito. Como el pajarito muerto implicaba a la persona que era muerta por ese pecado, pero la avecita que era mojada con la sangre de la otra y era en libertad, era símbolo de que la persona ya también era limpia, era librada de ese pecado, ¿sí? Y la persona pues tenía que rasurarse, cortarse el pelo, las cejas, todo, bañarse, vestirse y ya volver a ser reincorporado al campamento. Y bueno, habla de que estas avecitas nos son un tipo de nuestro Mashiach. Una avecita que era muerta y la otra puesta en libertad. La muerta pues habla de la muerte de nuestro Mashiach y la resurrección de la avecita que quedaba libre. Y bueno, miren, le estoy poniendo aquí porque esta parashá pues no es muy amplia, pero sí es repetitiva con la otra parashá pasada, la 26, ¿sí? Y aquí vemos el proceso de que el sacerdote mandaba degollar a las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Representa el cuerpo, fue sacado de la tierra. El agua corriente puede representar a la Torá. Bueno, lo que me gustaría ver, pasando de lo que tiene que ver con el enfoque de cómo era sanado el leproso, usted lo puede ver con detenimiento, ¿sí? O lo puede ver en su escritura en el capítulo, vuelvo a repetir, 14, donde habla de cómo era el leproso purificado, o cómo era limpio de su mal que él había tenido, producto de la Lashon Hara, el hablar mal, el malvado, venenoso. Y ya vimos que qué es lo que implica. Vamos a ver, miren lo que implica. Aquí tengo otra fuente aquí. Voy a moverme un poquito aquí. A ver si aquí, bueno, acá arriba, me voy a mover, ¿sí? De lo que es la Lashon Hara, Metzorah, era la imagen, ¿ok? Esparcir el mal, meditando, bueno, dice, lectura, bueno, aquí está. Esta parashá llamada Metzorah nos enseña el potencial que tienen nuestras palabras. Desafortunadamente este potencial se usa indiscriminadamente más para destruir que para construir. Hoy en día, ¿cómo se usa? Haga sus conjeturas y verá, donde quiera se usa para destruir, para denostar a la persona, al prójimo. Y saben, es como matarlo, es como matar al prójimo. ¿Quién sabe a mí cuántas veces a usted le han matado, verdad? Hablando mal, murmurando, chismeando a usted, a su familia, qué sé yo. Y aunque la porción nos habla de una enfermedad que se producía en la piel conocida como Zarat, en realidad su origen tenía que ver con el mal hablar que emite la boca, lo que estábamos hablando. Por eso nuestro Abacadosh, el origen de que Miriam fue llena de esa lepra, de esa Zarat, fue por hablar mal de la esposa de Moshe. No sé qué comentarios peyorativos por su origen, Cusita,
africano o por alguna cosa que hubo haber hecho, sea bueno o malo, la esposa de Moshe, pero no deja de haber crítica, murmuración, atacar, vaya. Bueno, Metzorah proviene de la expresión Motzirra, que se puede traducir como esparcir el mal. ¿Cómo se esparce? Por medio de la Lashon Hara, lengua del mal, o lengua venenosa. En otras palabras, este mal se proyecta a través de, aquí lo que dice, permítame, voy a agarrar mi Biblia que está acá atrás. Esta Biblia, voy a moverla para acá. Y viene un versículo aquí, permítanme, se los voy a poner aquí, pero no, ahorita se me vino a la mente, donde nuestro Abba Kadosh recomienda de que el pueblo de él no debe de estar, y lo dice francamente, no andarás chismeando. Denme un momentito. Dice aquí, espero encontrarlo rápido. Denme un momentito. Sí, porque dice muy clarito. Pensé que estaba en Éxodo. Si usted encuentra algún otro versículo donde nos diga eso del chisme, usted se dará cuenta. En Proverbios viene otro, pero tardaría un poquito más. Donde dice, permítame, ya siento que ya estoy cerca. No dejaréis, mentiréis, no juzgarás a tu prójimo. Oh sí, ya lo encontré. Levítico 19:16. Vamos a hacer aquí, se los voy a poner aquí en pantalla. Levítico 16. Levítico 16. Perdón, 19. Siempre me 19:16. Miren, dice aquí en la Valera, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida. El chismear es como matar, es asesinar la vida de tu prójimo. Yo, Yahweh. Déjenme ver cómo viene aquí en la versión israelita. En la versión: no andéis chismeando entre tu pueblo, no desatiendas a tu prójimo cuando esté en peligro. Yo soy Yahweh. Y bien, bueno, aquí volvemos. Este es el versículo que nos habla, pues, cómo el chismear es visto una categoría como el matar, el asesinar. Entonces voy a poner aquí mi Biblia. Voy a moverme otra vez aquí abajo. Y bueno, aquí estábamos aquí leyendo, ¿verdad? Una disculpa. Aquí dice: la parashá enseña qué implica la lashon hara, chismear, difamar, cuyo efecto provoca lo que comúnmente se conocía como la lepra. El efecto de nuestro habla implica enfermedades, ¿sí? Por eso no hable mal para que no se enferme. En pocas palabras, que no le venga un juicio de nuestro Abba Kadosh. Debemos de tener mucho cuidado.
Además del término zarat, comparte el mismo origen de la expresión zarut hayim, cuyos significados son celos y codicia. Esto viene acompañado. Los celos y la codicia producen este mal hablar. Cuando una persona está celosa de otra, o cuando codicia algo que quiere y que ella no puede tener, empieza a despotricar, a hablar mal, murmurar, chismear, levantar falsos, calumniar de las otras personas. Y quiero decirles que no solamente el celo puede ser de personas, sino puede ser de otras cosas. El codiciar no solamente son objetos, pueden ser personas también. Codiciar el cónyuge de otro, codiciar a lo mejor dones de otra persona, talentos de otra persona. ¿Me voy a entender? Entonces, el mal hablar viene de mucho de estas cosas. El mal hablar dice que impurifica no solo la piel, sino todos los órganos internos, y que ahora lo podemos ver manifestado en estos tiempos con esta plaga mortal llamada el cáncer. ¿Por qué viene muchas veces el cáncer? Por motivos de muchas cosas. Si usted va con un médico, con un oncólogo, creo que son los que se encargan de eso, los oncólogos, preguntan cómo es la persona, si es rencorosa, si la persona es dada a odiar, si es amarga, si la persona, etcétera. ¿Por qué? Porque de una forma inconsciente está nuestro ser atado, lo físico con lo emocional, ¿sí? Y muchas de estas cosas son producidas por estas enfermedades antinaturales, son producidas precisamente por el mal hablar. También Sará transmutado nos da la palabra Atzeret, que se traduce como detención. Intrínsecamente nos enseña que dicha enfermedad detiene la existencia de la vida, ¿sí? Detiene la existencia de la vida. Esto dice: así la persona que no se arrepienta de su transgresión, su alma quedará sin propósitos en esta dimensión llamada materia. Qué tan importante es usar el potencial de hablar bien en este tiempo. Entonces, usar más que la Lashon Hara, usar la Lashon Hatov, el bien hacer. Así como hablamos de la Yetzer Hara, que es la inclinación a pecar y a vivir en pecado y a hacer mal y mal y mal y mal, vivir una vida impura. La Yetzer Hatov tiene que ver con la inclinación a hacer lo bueno. Y aquí, pues, más de hablar mal, debemos de hablar el bien. Y más en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos que hablar las cosas bien, porque es como maldecirnos a nosotros mismos, ¿sí? Mejor bendecirnos. Esta porción está llena de códigos. Aquí nos dice, si lo quieres descubrir, entra al estudio completo. Y aquí está el nombre de este hermano para darle crédito, Oscar Jiménez. Y bueno, aquí fue donde lo saqué. Y bueno, abordando nuevamente, miren, yo les estoy poniendo todo lo que se ve en esta semana, ¿sí? Aquí en el octavo día se toman los corderos, es para purificar. Aquí sí tenían que hacer, ya seas pobre o rico, porque lo que quiere decir de que el hombre pobre o rico vale lo mismo, no hay diferencia. Bueno, los hombres, bueno, aquí fíjense, todo esto fue de un solo día. En esta segunda aliyá, el sacerdote nos habla de cómo tomaba la sangre para hacer esta limpieza, de Sará, después de que la persona tenía la lepra o esa enfermedad que mostraba Kadosh. Le mandaba, repito, que esa enfermedad, que era como una lepra, no era del microorganismo Hansen que hoy en día lo es, sino que era algo especial que había en esos tiempos. Y aquí dice, ¿por qué el Cohen? Esto es importante. ¿Por qué el Cohen, al tomar la sangre, la ponía en el cartílago aquí de la oreja, y luego dice en el pulgar, y luego en su dedo? ¿Por qué ponía ahí la sangre? Nos muestra aquí que el purificado necesitará la sangre sobre 3 lugares que representan aquel pecado que le llevó a recibir la lepra o el castigo de nuestro Abacadosh.
Si su oreja escuchó, Lashon Hara. No solamente el que habla, miren, por eso nosotros tenemos que apartarnos de las gentes chismosas, calumniosas, mentirosas y que nomás están atacando a uno. ¿Por qué? Porque el escuchar a una gente leprosa en su corazón que habla mal te puede afectar a ti también. Dice, si su oreja escuchó Lashon Hara, o sea, una persona también era contagiada por escuchar. Si metió la mano donde no debía, ¿sí? Si está en un asalto, en un robo, o tomó la mujer de alguien que no le pertenece, el pie donde no correspondía, donde estuvo en lugares que no, fue golpeado por Lázara, lleno de lepra. Por eso su purificación es aplicada sobre estos 3 lugares del cuerpo. Era el rito en cómo se hacía, cómo el Cohen le ponía esa sangre para que fuera sanado. Miren, aquí está diciendo todo lo que tiene que ver con esto. Miren, me voy a mover aquí de este lado. Y bueno, nos habla también de Yeshua, ¿verdad? Como él también, pues en pocas palabras, incorporó el pecado nuestro del mundo. Es como decir, él tomó la lepra del mundo para que en su sacrificio expiatorio él nos limpiara, vaya, ¿sí? Así lo voy a poner para que, como una forma, en resumen, de este acto, Yeshua fue introducido al ministerio sacerdotal. Bueno, tendríamos que leer más. Bueno, aquí lo que yo les mencionaba, si la persona leprosa era pobre y no tenía recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación, y 1/10 de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal. Esta me estaba pasando y es importante. Una ofrenda de harina también era la que presentaban. Aunque el hombre sea pobre, aquí es donde yo les decía, no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. Es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del Cordero de Yahweh. Por medio de la muerte del Cordero, tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado, lo que les mencionaba con nuestro Mashiach, y purificados para poder entrar en el santuario celestial y estar cerca de Yahweh y vivir en el ministerio de Malquisedec. Y en esta cuarta aliyá, aquí es donde se nos habla de la lepra de la casa, que tenían que hacer un sacrificio similar con lo que hacían con el leproso. Dice algo interesante, dice, cuando entréis a la tierra, dice nuestro Padre Yahweh, él la mandaba, esta enfermedad, esta lepra, pues. Dice, cuando entréis a la tierra de Canaán que os doy en posesión, y pongan yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión, esta ley solo se aplica sobre las casas de la tierra de Israel. Bueno, y aquí está hablando de las casas impuras. ¿Por qué nuestro Abacadosh nos dice que mandaba esa lepra en las casas? Pues son en las casas donde hay este pecado, donde hay esa maldad, donde hay todo eso. En ese tiempo nuestro Padre Yahweh mandaba esa lepra porque la gente también físicamente ya estaba leprosa en su cuerpo y en su alma. ¿Y qué es lo que hacía? Pues en sus casas pues también se expandía eso. Entonces el Cohen tenía que venir, como lo mencioné en la parasha pasada, tenía que ver si veía que esa porción de su casa estaba mal, tenían que quitar ese ladrillo, ese enjarre lo quitaban, tenían que poner nuevos, se enjarraban nuevamente. La gente no tenía que estar ahí viviendo, pero si vivía ahí tenían que hacer ciertas cosas que yo se las voy a dejar a usted para que las vea, porque si no, no voy a acabar. Entonces, cuando el Cohen venía y la revisaba después de 7 días, y si veía que esa mancha se extendió a más partes de la pared, pues esa casa tenía que ser demolida. Entonces era una situación así.
vemos aquí algo importante, la magnitud de lo que nuestra lengua puede hacer. Tu lengua te puede enfermar, como en el caso de la lepra, y esa se transmitía a tu ropa y se transmitía a tu casa, y si seguía esa reincidencia de lepra en tu vida, era demolido, era destruido. Y si tú seguías reincidente con eso, pues la lepra te llevaba hasta la muerte. Entonces, bueno, aquí en esta cuarta ley, ya en esta quinta ley ya habla de del flujo del cuerpo, y sí lo vamos a ver un poquito, miren, y aquí yo creo que vamos a ir acabando. Dice: hablad a los hijos de Israel y diles, cuando cualquier hombre tenga flujo en su cuerpo, su flujo es impuro. El flujo, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo vimos también, porque en el flujo, en el líquido seminal están los espermas y otras sustancias. Entre esas hay mucha azúcar, que es lo que hace, según los expertos dicen, que es donde el esperma ahí vive y creo que se alimenta. Pero bueno, cuando el esperma es arrojado fuera del miembro viril del hombre, entonces tiene 3 o 4 días, 2 a 3 días en que puede permanecer vivo cuando está dentro del vaso de la mujer, que es que es el lugar donde la vagina, pues, de la mujer. Entonces ya de ahí muere, ¿sí? Por eso la muerte está relacionada con lo impuro, ¿sí? Por eso eran vistos como impuros los que tenían esa emisión. No se diga cuando esa emisión de semen era fuera del cuerpo, de donde debería, o por lógica, el hombre tiene que hacerlo, que es en la mujer, vaya, ¿sí? Dentro de la mujer. Pero hoy vemos tantas perversidades, ¿verdad? Tanta maldad. Recordemos en el caso de Onán, el hijo de Judá. Por eso fue matado, fue quitado, porque era un hijo malvado. Y lo que él hacía en esa práctica de que estaba con la mujer, ¿sí? En la intimidad, pero al momento de él eyacular en la mujer, él lo vertía en el suelo. Entonces eso es penado. Es lo que hoy en día, pues, la masturbación, ¿sí? ¿Cuánto hoy en día se justifica aún por los profesionales de la salud? Algunos. Yo he escuchado testimonios, inclusive van y malversan esto y lo enseñan en las escuelas, y lo que están haciendo es promoviendo eso en los jóvenes. Pero vivimos en un mundo caído que no tiene cuidado de esto. Pero bueno, el flujo de la eyaculación del hombre, por eso era considerado así como impuro, y tenía que hacer ciertos ritos para limpiarse, ¿sí? Ahora hay otra cosa. Cuando hay hombres que tienen un problema fisiológico o anatómico o de alguna otra forma, si usted sabe y es experto de lo que estoy hablando, a lo mejor usted puede mandarme en sus comentarios y decirme. Pero a lo que yo entiendo es de que hay personas que involuntariamente no sienten cuando tienen ese fluido, ¿sí? Puede ser que cuando estén dormidos, estén ahí, cae en la cama y por eso era considerado inmunda, o si estaba sentado y no sintieron y hubo esa emisión de semen, ese flujo seminal, pues también era considerado, eso era inmundo. Pero yo quiero decir algo: nuestro Abacadosh creó hombre y mujer y creó la relación sexual al tiempo en que hombre y mujer tienen ese coito, y el hombre tiene estoy hablando muy claro, ¿sí? Muy franco, sin el afán de molestar a nadie, sino lo que nuestro Abacadosh creó el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que al momento en que tuvieran esa relación íntima y a través del coito, y luego a través en ese momento existe esa eyaculación,
y es pasado a la mujer, eso hasta ahí no es impuro, ¿sí? Lo impuro es ya después, porque el semen dura, los espermas duran en la mujer algunos días y después de unos días mueren, y ahí es impuro. Pero otra cosa es de que cuando hay esa emisión y hay un derrame que no es intencional, que es accidental en cama o en algún otro lugar, entonces ahí eso es inmundo también, pero no cuando está en pleno acto. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Pero también cuando eran inmundos era cuando había un problema fisiológico, cuando los hombres tenían esa emisión esa emisión de semen sin que ellos tuvieran control de ello, ¿sí? Bueno, dice aquí, la palabra hebrea que se ha traducido como flujo es sav, y significa emisión, flujo, corriente, sav. Recuérdelo bien, significa emisión, flujo, corriente, emanación. Mi lente está un poquito sucio, me lo voy a quitar, espero no equivocarme aquí en la lectura. Bueno, dice, aquí se refiere a la emisión de semen. No se refiere, perdón, a la emisión de semen, sino otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Este tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión del semen y requiere sacrificios para su purificación. Había sacrificios. Bien, cuando una persona, vuelvo a lo mismo, en el líquido donde está el semen están los espermatozoides y otros líquidos más, ¿sí? Entonces, cuando había emisión de semen, pudiera ser que no hubiera solo los espermas, sino otros líquidos, vaya, a lo que nos da a entender aquí. Y es interesante, pues. Entonces, porque la impureza producida de la emisión del semen y requiere otros sacrificios. Pero acá arriba dice, este tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión del semen cuando están en relación sexual con pues la pareja, pues en un matrimonio santo, pues. Pero cuando hay una emisión sin que haya esa intimidad, entonces ahí sí es algo que era más condenado. Toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo quedará impura. Todo lo que se siente quedará impuro, lo que mencionábamos. Y aquí dice este maestro rabino francés, dice, destaca que los verbos se acueste y se siente están escritos de manera que no puede referirse a objetos. Bueno. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará con agua y quedará impuro hasta el atardecer. Una cama que ha sido tocada por Sav, el que padece flujo, se ha convertido en una fuente primaria de impureza. En el hebreo Av Hatumá, y por eso tiene la capacidad de transmitir impureza a personas. La persona que ha tocado una cama tocada por un Sav transmite incluso impurezas a sus propias ropas. Por eso tendrá que pasar tanto su ropa como todo su cuerpo por un bautismo, por un lavamiento, para ser limpio. Taor, recuerda esta palabra, limpio, un ritual puro. La purificación se hace efecto a la caída del sol. Si el Sav toca otros objetos, no se convierten en fuente primaria. Bueno, esta es otra cosa. Y habla también de los que en una montura de un animal, ¿verdad? También quedaría impura. Bueno, aquí, cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo con agua corriente limpia. La palabra hebrea que ha sido traducida como corriente es hay, que significa vivo y crudo, fresco. Esto nos enseña que solo el agua viva de manantial es capaz de purificar el cuerpo al que tiene impureza ritual. Por tanto, para que una mikve pueda purificar, tendrá que tener aguas que hayan sido introducidas en la mikve de manera natural, es decir, por medio de una fuente o de una manantial, etcétera. No tiene que ser porque el hombre lo haga, vaya. Bueno, es muy amplio. Bueno, hoy en día esto de
de la purificación, pues miren, es claro. Pues nosotros como pueblo de nuestro Abacados, pues debemos estar higiénicos, ¿sí? Y bueno, no hablo de otras cosas que sí son un poquito incómodas y de hablarlas, pero a grandes rasgos aquí está las reglas que había para aquellos hombres que tenían emisión de semen. Y bueno, aquí habla también un poco más de la mujer también, cuando un hombre tenía relación con la mujer. Y bueno, aquí usted también puede ver mucho de esto, ya lo hemos visto en la parashá pasada. Esto era un pecado de Caret también, eso, el que alguno se acostase con una mujer que menstruaba, que está en su tiempo. No debe tener relaciones cuando la mujer está en ese tiempo de menstruación, porque recordemos que la menstruación es considerada como muerte, pues, y no se puede hacer eso. Y bueno, hasta aquí vamos a ver aquí. Miren, en esta parashá aparecen estos mandamientos. En esta parashá 28, el precepto, y con esto vamos a ir acabando. Vuelvo a lo mismo, mire, usted puede ver con detenimiento esta parashá y hacer sus opiniones y sus comentarios. A lo mejor si tiene algo que puede enriquecer esta enseñanza, pues con todo gusto me lo puede dejar aquí anotado en sus comentarios. Cuando en esta parashá se encuentran estos mandamientos, el precepto de que la purificación de la afección de la lepra deberá ser hecha mediante ciertos componentes específicos, como lo dice en Levítico capítulo 14:2. El precepto del individuo que tuvo Zarat, que se le llama el Metzorá, se llama al leproso, al que tiene lepra. Aquí en esta parashá se nos habla de que después de eso, de rasurarse todo el cuerpo en el séptimo día de su purificación, tenía que rasurarse. Tenía el precepto de sumergirse en un bautisterio natural como un individuo que está en estado de impureza. El precepto o de lavarse en el mikveh, nosotros lo vemos así como, ay, se me fue la palabra, como una alberca natural, ¿me entienden? Que es producto de la naturaleza y que el hombre no lo ha hecho, no ha intervenido mano humana. El precepto del individuo que tuvo una afección de Zarat, de ofrecer ofrenda cuando completa su purificación, tenía que hacer una ofrenda el que había sido leproso. Tenía que ser un mandamiento. El precepto de declarar como impuro una casa afectada por la Zarat, ya lo vimos. Tenían que hacerse ciertos ritos para ver lo de una casa contagiada con Zarat. El precepto de que el hombre con una emisión de su órgano sexual es impuro, lo que estamos hablando. El precepto para el hombre que tuvo una emisión de su órgano sexual, de traer una ofrenda después de haberse curado. Esta es otra. Cuando había algo mal, fisiológicamente mal, y era curado, pues tenía que traer también una ofrenda, y nos dice aquí en Levítico, ¿sí? El precepto de un hombre con emisión seminal es impuro, lo que estábamos hablando. El precepto de una mujer con flujo menstrual es impura. Aquí en la parashá pasada hablamos también un poco de ello. El precepto de que una mujer con flujo sabá es impura. Y luego el precepto de que una mujer con flujo sabá, así se le llama, sabá significa flujo, emisión, ¿sí? De ofrecer una ofrenda después de curarse su flujo también. Y bueno, pues hasta aquí es lo que engloba esta parashá 28. Esta parashá 28. Y bueno, pues ahí estaremos. Estaremos esperando si tienen alguno de sus comentarios. Vamos a salirnos aquí de esta pantallita y vamos a despedirnos.
en un tiempo de oración. Bueno, aquí llegamos al final y vamos a tener este tiempo de oración. Acompáñenme. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, shehianu, bekimanu, veianu, las mahased en este Yom Shabbat. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey eterno, Rey del universo, que nos has preservado con vida y nos has permitido llegar a estas instancias de Shabbat. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu, Torah emet bechayei, olam natah betoheinu, Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en ella, en nuestro interior, la vida eterna. Bendito eres tú, nuestro Abacadosh, dador de la Torah, donador de la Torah. Baruch atah Yahweh, Yevarejeja Yahweh veishmereja, Yaer Yahweh panav eleja bijuneja, Isa Yahweh panav eleja veyashen leja shalom. Que tu Abacadosh nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, nos des gracia, tengas misericordia de nosotros, nos des la lejaim y nos des tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach te damos gracias. Amén y amén. Gracias a nuestro Abacadosh, gracias a ustedes, gracias por permanecer en este estudio que espero sea de mucha bendición. Espero que mi Padre Yahweh me conceda la vida y el privilegio de estar una vez más aquí reunido próximamente en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom. Y por aquellos que estén enfermos, si tienen enfermos en casa, desde aquí pedimos que nuestro Abacadosh les dé la bendición de la sanidad, y también oramos por la Shalom de Jerusalén. Bueno, hasta pronto y Shabbat Tov.